Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahar y me llamo Marijo. Estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Bienvenido. Bueno, este es el único motivo de Navidad que tengo en el set. Discúlpenme si escuchan algún ruido hacia afuera, pero es que están construyendo y no lo puedo evitar. Sale de mis manos, ¿ok? Bueno, el día de hoy, como pudieron darse cuenta, estoy grabando los videos, estoy entregando los videos de la lectura semanal y va a ser la última semana del año 2023. No importa cuando tú veas esta lectura, pues las lecturas son atemporales. Cuando tú necesites escucharles, cuando va a llegar a ti. Pero yo la estoy grabando justamente unos días previo a la última semana de diciembre. Estaré tratando, Dios mediante, entregarlo el domingo para que caiga 25 y así tengamos el 25 y el 31 cubierto en una misma lectura, porque me voy unos días con mi familia, ¿ok? Bueno, ¿cuál es la idea de esta lectura? La idea de esta lectura, y ustedes saben que yo siempre tiro hacia la sanación. Más que para la predicción, me gusta es la sanación. Es mi estilo, es lo que quiero en este canal, ayudaros, wow. Ayudarles a ustedes y a mí misma en el proceso de sanar, ir trabajando la sombra e ir mejorando cada día más, ¿ok? Entonces yo pensé que esta última lectura del año 2023 para los signos zodiacales, de repente grabo algo más de manera general, pero para los signos del año 2023 quisiera saber qué energía debemos de dejar atrás para comenzar un nuevo año 2024. Recuerden que estamos en Mercurio retrógrado. Es excelente momento para nosotros darnos cuenta realmente qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que mejorar, por qué nos ha mejorado algo. O sea, Mercurio retrógrado nos permite ir mucho más profundo en nuestra psiqui y ver realmente las cosas. Hay amores del pasado que vuelven, hay viejos amigos que regresan, antiguos jefes. Bien, muchas cosas del pasado no resueltas vuelven. Y como yo lo dije en un post, no es que te extrañen, es que es Mercurio retrógrado que nos pone pensativos y nos ayuda a conectarnos desde otro punto de vista. Y nos, como que a través de la añoranza de lo que no pudo ser y de lo que no quedó resuelto. Entonces, Mercurio retrógrado, no se toman decisiones importantes, no se firman contratos sin ver bien la letra chiquita, a menos que no se pueda evitar, no se operan, a menos que tengan una emergencia. Las cosas legales también es bueno dejarlo para después, porque este periodo nos permite hurgar mucho más adentro de lo que normalmente está. Bien, entonces nada, con este Mercurio vamos a ver qué es lo que realmente tenemos que terminar de soltar, qué nos pueden decir los maestros a través de la lectura. Ellos irán sacando, pero yo tengo un cierto tipo de cartas aquí que nos van a ayudar a eso. ¿Para qué? Para que el 2 de enero, cuando salga Mercurio retrógrado, dele una semana más al coletazo, comencemos a accionar totalmente diferente. El año 2024 es un año súper sanador, con mucho movimiento, intenso, de buena manera, y bueno, vamos a aprovechar con todo el power. Entonces, a continuación les voy a mostrar cuáles son los mazos que vamos a utilizar. Bueno, los mazos que vamos a estar utilizando es el oráculo del chamán místico. Vamos a comenzar a ver la energía por la cual estamos transitando en estos momentos de finales del 2023 y qué nos dice como para el 2024. Siguiendo la onda de Colette Baron-Reid, tenemos el oráculo de las 7 energías. Ahí nos estarán informando más o menos en cuál de los chakras tenemos que trabajar. Recuerda que los chakras son 7 cuerpos energéticos. Hay muchos más, pero en general los más importantes, según la tradición, son 7 principales, que son del chakra base a la coronilla, ¿ok? Entonces eso nos dará como un ambiente algo más misterioso.
El tarot que voy a estar utilizando para la lectura como tal es The Good Tarot, también de Colin Baron Ray. Es un tarot que es muy... Ay, es muy bello, es súper tierno, porque estamos en una energía que realmente nos demanda que tengamos mucha paciencia con nosotros, que tengamos mucho amor hacia nosotros, mucha comprensión. Entonces, eso me parece excelente para la ocasión. Voy a tener el oráculo de las Dríades. Ven hacia por detrás, no tengo la cajita porque mi mamá la dejó. Y por último, el tarot de viceversa, para que nos muestren qué es lo que no hemos visto todavía de la situación que se nos plantea. Recuerden, mis queridos, que esta es una lectura general, y la lectura general es, por ende, no va a pegar al 100% contigo. Entonces tú nada más escoge lo que te vibre, le escoge lo que realmente se engancha en tu vida, y el resto déjalo ir. Yo me estoy conectando con un colectivo, yo no me estoy conectando directamente contigo. Ahora, si tú quieres una lectura privada, perfecto. En la cajita de descripciones están mis otras redes sociales y por donde me puedes escribir para agendar cita o cualquier duda o consulta, también me la pueden hacer por allí. Muy bien. Bueno, sin más preámbulos, voy a sacar las cartas. Voy a limpiar, acomodar, a cambiar la posición de la cámara y nos vemos dentro de un segundo por ustedes. Bye bye. Ok, mi querido Piscis, aquí vamos con tus carticas. Vamos a colocar aquí los mazos de lado y vamos a ver. Recuerda que esto es una lectura general, toma solo lo que te resuene. Muy bien, vamos a ver. Ay, la cabaña de sudar. Esta ya salió. Mi querido Piscis, te están mandando a conectarte más con tierra, a arraigarte más, a ir más hacia lo profundo de lo que sientes realmente, de tus emociones, de tus sentimientos. La cabaña de sudar es como decir un sauna, ¿sabes? Los saunas uno va para desintoxicar, para sudar, para sacar todo lo que llevamos dentro de las toxinas, eso que nos va envenenando, por así decirlo. De la misma manera tenemos que hacer nosotros, hacer conexión, tomarnos un momento a solas, sentirnos en una parte seguro. Esta es como una representación de un útero. Y podrías buscar una localidad, algo, inclusive hasta un propio sauna para ir a meditar, o sabes, para ir ayudándote a liberar todas esas toxinas. Vamos a ver qué más te quieren decir. Ay, mira qué tiernos. Ay, yo amo a los elefánticos. Mire, el número 22. El número 22 es un maestro, un guía maestro. Y si quieres búscalo también por Google a lo que significan los ángeles. Y esto está hablando de un abrazo tierno, ¿ok? Este es ser compasivo, tanto con uno como con las demás personas. Entonces, hay algo que pasó, mi querido Piscis, que te hizo daño, que te marcó de tal manera de que te están diciendo que seas hasta compasivo contigo mismo, que comiences a ver a los demás con compasión. Bien, el simple hecho de, por ejemplo, uno caminar en la calle, ver a alguien a los ojos, sonreírle y seguir, puede cambiarle el día a esa persona. Hay que ser compasivo. Claro, también dependiendo de la sonrisa, ¿no? Porque pues es una sonrisa así como que, baby, y no lo vas a tomar bien. Pero ustedes saben a lo que yo me refiero. Vamos a ver. Ay, mira, esta le salió a Scorpio, sanando corazón. Si quieres también chequea el video de Scorpio, que está brutal, buenísimo. Sanando el corazón, mi querido Piscis. ¿Qué es lo que yo estoy viendo aquí, mi amor bello? Tienes que sanar ese corazoncito. Te están mandando a ser compasivo contigo y con los demás. Y te están mandando a liberarte de esas toxinas, de esos pensamientos, a volver a lo sagrado, a donde te sientes confiado, donde puedes gestar ideas, emociones bonitas, donde se pueda desarrollar una vida o un proyecto en tal caso.
Entonces es importante, mi querido Piscis, que comiences sanando tu corazón. De repente, incluso para un grupo de personas me están diciendo que les vendría bien un retiro hacia la parte de contactos con lodo, con barro, con baños de lodo. Estoy también viendo fogatas. Es como un retiro así medio chamánico inclusive, porque estoy oyendo tambores. De repente es algo que ustedes han pensado que quieren, pero veo eso, veo tambores, veo fogatas, veo baños de barro. Es como si fuera agua termal, pero barro. Es lo que estoy viendo en estos momentos. Y sería buenísimo. Si no tienes una localidad cerca, hay spas donde lo hacen. Yo les digo porque yo trabajé en uno. Hacen barros baños de barro, de chocolate, ¿sabes? Es hora de malcriarse. Mi querido Piscis, agarra un tiempo para ti. Eso te va a ayudar a sanar el corazón y ser compasivo. Ser compasivo también contigo mismo. No seas tan duro contigo mismo, no seas tan duro inclusive con las personas que te hicieron daño, porque realmente tú fuiste el que le diste el poder a esa persona para que lo hiciera. Cada quien está luchando y eso es lo que tenemos que entender, ¿sabes? Porque muchas veces nosotros decimos, pero si sabes que tú no eres una buena persona porque tú buscas en relación, por ejemplo, de pareja, y nos olvidamos que nadie nos obligó a estar con esa persona, ¿sí? ¿Sabes? Como que cada quien está en su momento, está en su proceso y tiene que ser compasivo. Si las cosas no se dio, duele, pero toca sanar el corazón y seguir adelante. Vamos a ver qué más te quieren decir. Ay, está muy lejos. Aquí. A ti, mi querido Piscis, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Un momentico, tengo ganas de estornudar. Ay, se me fue. Eso sí es malo. Bueno, vamos a pedir 5 carticas, mi querido Piscis, para ver. Mira, esta está aquí, dobla sola. Ok. Esta está tan de chismosa. Ay, qué lindo. Wow. Uy, vamos a ver qué más. Mira, este año 2024 va a ser súper. Fondo de la baraja 7. Ok, mi querido Piscis, vamos a leerte tus carticas. Mira, en este proceso de sanación, de abrazo tierno, compasivo, de tener compasión con los demás, eso definitivamente te va a ayudar a salir adelante. O sea, es como que vas a avanzar en eso, pero si liberas esos pensamientos realmente, o sea, te das cuenta de que esos pensamientos que se te han dado a causa de las emociones que has sentido, que no han sido agradables, ¿ok? No han sido agradables, de hecho te han tenido un poco como que alejado, como aislado, en soledad, pensando, o sea, como que ya no quiero seguir en esta lucha, yo me voy a quedar tranquilito aquí. Así te han mantenido esas emociones. Pero aquí lo que yo veo es que tienes que soltar esos pensamientos, tienes que dejarlos ir, dejarlos así caer como están cayendo estas plumas, ¿ok? Y eso te va a permitir poder realmente escoger y ver con claridad qué es lo que estás escogiendo, porque es como que tiene algunas opciones frente a ti y no has logrado decidirte cuál es la opción que vas a tomar, porque las otras también te llaman la atención. Entonces, como tienes esa confusión de
de esa lucha de ego, ego, amor propio y todas esas cositas así como que fluctuando de arriba abajo, abajo arriba. Entonces como que no has podido escoger con sabiduría qué es lo que vas a hacer. Pero bueno, te digo y te informo que para algunas personas, para un grupo de personas Piscis, llega alguien muy importante, es con una relación muy interesante, puede ser una relación tanto de pareja, de amor, como una relación de trabajo, de familia, alguna compañía que te va a ayudar a superar todo este tipo de sentimientos que tienes que sanar en tu corazoncito. Pero el principal testigo, protagonista, mejor dicho, de esta historia eres tú. Tú eres el que tienes que agarrar y domar esos caballos y salir de ahí, ¿sabes? Para que entonces puedas soltar esos pensamientos y puedas ver con claridad qué es realmente lo que tú deseas. O sea, cuando tú veas algo así, es como que esto es realmente lo que yo quiero o es lo que yo creo necesitar. Son dos cosas muy diferentes, entonces es hora de que lo vayas viendo. Entonces, para un grupo de personas también me están diciendo que se van a enseriar más. Si están saliendo con alguien, este año 2024 las cosas se van a poner más serias porque va a haber mayor compenetración, ¿ok? Vamos a pedir 3 carticas más para mis queridos Piscis, para ver más cómo vamos a ir en este año 2024. Uy, interesante. Ay, esto me gusta, mi querido Piscis. Se lleva tapado con esos lentes. Y esta. Ok. Uy. Ay, mira, también la voy a agarrar. Wow, wow. Bueno, mi querido Piscis, vamos a ponerlo aquí. Ahí se ven completo. Este 2024 va a ser sumamente importante, aunque sea los primeros meses van a tener mucha fuerza. Te digo por qué. Porque aunque has sentido de que las cosas van muy lento para lo que tú hubieses querido, como que muchas veces se paralizaron simplemente o te paralizaste tú a través del dolor que estabas sintiendo, va a venir un cambio de estructura completo. Es como que ya van a cambiarte. Eso también le salió a Escorpio. Te aconsejo que vayas a ver a Escorpio para que cheques el mensaje que te tienen. Este cambio de estructura, el de liberarte de esos pensamientos, te va a dar la agilidad mental como para saber muy bien qué es lo que quieres. Vas a ser como que metódico. Tú eres un signo muy soñador. O sea, yo tengo mi hijo Piscis, es muy soñador, es muy bondadoso, ¿sabes? Y es como que vas a comenzar a tener esa claridad para mantener los deseos que tú quieres, o sea, para comenzar a desarrollar los deseos que tú has tenido por mucho tiempo. Es como que a concretar, esa es la palabra, a concretar, y vas a tener mucho éxito en eso porque tienes la energía de la emperatriz como base y tienes al mundo también que me está hablando de un éxito. Entonces, mi querido Piscis, aprovecha de ver las cosas de una manera diferente, de tener mayor compasión, de sanar tu corazón a través de la ayuda de alguien o de ti mismo. Eso no importa. Suelta esos pensamientos negativos y avanza sobre ese cambio que quieres para ti, para tu vida, para poder conectar más y tener mayor capacidad y claridad de pensamiento. Ok, vamos a ver qué más quieren los maestros que veas, que no has visto todavía. Ya, que no, que se caiga. A mí me gusta que es así mismo. Y déjame decirte que esta es una confirmación, mi querido
Piscis, de que las cosas te van a salir excelentemente bien. Aquí lo que me quieren decir es que la culebra, por ejemplo, yo lo veo como un símbolo de sanación. Yo, María José, símbolo de sanación. Por algo está en el símbolo de los médicos, la culebra, ¿ok? También hablan de un ciclo. Los ciclos terminan y comienzan, terminan y comienzan. Entonces es importante que tú sanes ese corazoncito para que comience un nuevo ciclo lleno de alegría, de bondad, de compasión, sobre todo a ti mismo y a los demás, para así tener esa fertilidad que te está brindando aquí la emperatriz. Muy bien. Vamos a ver qué más te quieren decir aquí. Mira, ríndete la idea de que puedes arreglar a cualquier persona. Como ya lo había dicho, ustedes, mis queridos piscianos, son unos signos muy soñadores, son bondadosos, tienen un corazón enorme, ¿ok? Y piensan que ustedes con su alegría, con su amor, simplemente con su deseo pueden arreglarle la vida a los demás. Sufren mucho cuando ven a un amigo, una amiga, a alguien que quieren mucho, pasar por situaciones que esa misma persona se las ha ocasionado. Y es como que se frustran porque ustedes quieren que ellos cambien, porque ven que si cambian de comportamiento no le va a seguir pasando ese tipo de cosas. Lo que tienen que entender, mis queridos piscianos, es que las personas entienden a través de su propia experiencia. Nadie aprende en zapato ajeno y cada quien tiene su tiempo. Si nosotros tratamos de evitar de que una persona pase por alguna situación de aprendizaje, estamos castrando a esa persona para que pueda exponer a su máximo su sabiduría. Lo que pasa es que muchas personas se quedan en el dolor, se quedan en la rabia, no sanan ese corazoncito y entonces no se le abre esta posibilidad hermosa que tienes, por ejemplo, delante de ti. ¿Entiendes? Entonces tienes que dejar esa idea de que puedes arreglar a las personas. El tiempo de las relaciones tiene que cambiar. No puedes trabajar tratando de arreglar a alguien. A cada persona es como independiente, ¿sabes? Y ella misma o él mismo son los encargados de su propia sanación. No lo puedes hacer tú. No lo puedes hacer tú. Por eso es que yo, por ejemplo, siempre digo, yo te acompaño a caminar en este camino, en este sendero de la diosa, en este sendero de sanación. Pero yo no puedo hacer el trabajo por ti, yo no te puedo dar mi fórmula mágica porque es mía, cada persona es un mundo. Yo te puedo decir cómo a mí me ha funcionado y es como para darte una idea de qué podrías hacer además de lo que estás haciendo. No es que te va a funcionar a ti como me funcionó a mí. Porque si no existiera un solo tipo de terapia y hay muchísimos tipos de terapia. Entonces, ¿con qué energía vamos a estar en este 2024? Mira, con confianza, me gusta, mucha confianza en ti mismo, con la disponibilidad. Pero disponibilidad ¿para qué? Para que todo el mundo haga conmigo lo que quiera. No. Disponibilidad para estar compasivo, disponibilidad para darme tiempo para sanarme a mí mismo, disponibilidad para darme cuenta que yo no puedo estar arreglándole la vida a los demás, que tengo que arreglar la mía primero. Voy a estar disponible para mí, ¿ok? Y aprender al desapego. En el desapego te va a ayudar mucho a esa sensación de que debes, que tienes que ayudar a las demás personas y se te va a hacer muchísimo más fácil el poder seguir avanzando, caminando sin tener que arrastrar a nadie. Uno se cansa de estar jalando o de estar empujando a alguien para que vaya al ritmo de nosotros. Cada quien tiene su tiempo, su ritmo y no podemos adelantar ni retrasar el de los demás, ¿ok? Bueno, mi querido Piscis, lo voy a dejar hasta aquí. Me encantó realmente tu lectura. Y si eres nuevo por aquí por el canal, te pido por favor que te suscribas, le des like, comente, que eso me va a ayudar mucho y va a impulsar el canal a seguir apareciendo para ayudar a alguien más que necesite una palabrita de aliento. Okay. Y si eres parte de la familia, muchísimas gracias por seguir aquí conmigo.
y compartiendo mi locura de querer hacer un mundo mejor. Feliz Navidad y próspero año 2024, mi querido Piscis. Recuerda activar la campanita si no la has hecho para que no te pierdas ninguna otra lectura. Recuerda que yo soy Kala Jaque, me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Así que un besito, va con amor y cuídense. Bye bye.